Estimados estudiantes, continuamos con la actividad número 11, experiencia de aprendizaje número 4, que titula Reflexionamos sobre los derechos y aportes de los grupos sociales con una mirada a nuestro bicentenario. Esta es la última actividad para estudiantes de tercer y cuarto grado de DPCC, que titula Proponemos acciones para fortalecer la ciudadanía intercultural. Competencia que vamos a trabajar: convive y participa democráticamente en la búsqueda de bien común. Propósito: proponer algunas acciones para contribuir a forjar una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades para las poblaciones indígenas originarias a partir de la ciudadanía intercultural. Criterios de evaluación: justificar el rechazo de las conductas de marginación o discriminación hacia los pueblos indígenas u originarios y reconocerlos como sujeto de derechos. Evaluar las normas dadas por el Estado peruano en favor de los pueblos indígenas u originarios a partir del bien común y de los derechos humanos. Argumentar mi posición sobre asuntos públicos que afectan a los pueblos indígenas u originarios con base en diferentes posturas e intereses. Y por último, participar en acciones orientadas al bien común a través de la promoción de los derechos de los pueblos indígenas u originarios. Sitúate y conoce. Nuestro país es un espacio con una gran diversidad cultural, por lo cual tenemos la oportunidad de desarrollar una interculturalidad que implica dialogar y aceptar nuestras diferencias para una adecuada convivencia. Veamos el primer texto: la interculturalidad. La interculturalidad implica asumir positivamente la necesidad de relacionarnos con las diversas culturas que nos rodean. Por lo tanto, se convierte en un valor o principio orientado que actúa en dos aspectos. Es el aspecto individual. Permite a cada persona valorar o reconocer conscientemente las diversas influencias que recibe. En el aspecto social, orienta la vida democrática a partir del reconocimiento del derecho a la diversidad y combate toda forma de discriminación y exclusión social. Condiciones para la interculturalidad: respetar a todas las personas e intentar vivir juntas en y con las diferencias. Acoger con apertura a personas provenientes de diversas regiones y culturas y reconocer su valor. Establecer un verdadero diálogo con personas de otras culturas. Buscar más aquello que nos une que lo que nos separa. Permitir que todos seamos ciudadanos con igualdad de derechos y oportunidades. Los principios de la inculturalidad plantea que no basta con conocer y comprender al otro o respetar su cultura, sino que es preciso además asumir la defensa de unos valores y unas normas comunes, pero enriqueciendo con los aportes de las vivencias y miradas de todas las culturas. Toma como punto de partida que ningún grupo tiene por qué perder su cultura o identidad propia y aceptar las complicaciones inherentes a la vida en conjunto. Implica perder el miedo a la diferencia, dejar de sentirnos amenazados por ella e interesarnos por entablar contacto con el otro. Y de ahí que la democracia como forma de vida implica asumir la interculturalidad como una oportunidad para establecer un diálogo de reconocimiento mutuo, el enriquecimiento de saberes y experiencias y el establecimiento de analizar y acuerdos que reconozcan y respeten a las personas, sus saberes, sus sentidos y prácticas. Tomemos en cuenta, para lograr un país tan diverso como el nuestro, sea más equitativo respecto a las oportunidades de acceso a los derechos a todas y a todos los ciudadanos, es necesario comprender qué se entiende por ciudadanía intercultural. Hacia la ciudadanía intercultural. Las ciudadanas y los ciudadanos son iguales en derechos, pero esto no significa que todas y todos tengan realmente las mismas oportunidades, ni que sean idénticas e idénticos. Se requiere volver a pensar la ciudadanía tomando en cuenta lo siguiente. El que la ley reconozca a todas y todos los mismos derechos no significa que en la realidad tengan las mismas oportunidades para que estos se cumplan. Se requiere compensar las desigualdades que no permiten a todas y todos
estar en pie de igualdad. Debe tomarse muy en serio el derecho de que los seres humanos tenemos historias culturales y por ende sensibilidades distintas. Hace falta construir una ciudadanía intercultural que reconozca esta realidad plural. Por ejemplo, debe reconocerse que el quechua y el aymara son hablados por una gran parte de la población andina y que también existen muchos idiomas originarios hablados por pueblos amazónicos. Debe reconocerse que la gente tiene el derecho, por ejemplo, a ser atendida en las oficinas del Estado en su propio idioma. En primer lugar, como una forma de establecer una verdadera igualdad en el acceso a estos servicios. Y en segundo lugar, porque las comunidades étnicas y culturales tienen el derecho de desarrollarse desde su propia historia y su propio lenguaje. Y porque el florecimiento de una diversidad cultural reconocida públicamente representa a la larga un gran beneficio para todas y todos. Es decir, así se benefician los grupos históricamente menos favorecidos como los pueblos indígenas o originarios, pero también se benefician el conjunto de sociedad, dado que se mantienen vivos y se desarrollan vertientes culturales que por sus diferencias representan aportes a la cultura humana en general. Así, el concluir ciudadanía intercultural es una realidad multicultural. Supone favorecer la participación de las diversas culturas en los espacios públicos. La ciudadanía cultural es asumir plenamente esa manera de construir la identidad y simultáneamente tomar en serio la ciudadanía en un sentido moderno. Ser ciudadana o ciudadano es tener acceso efectivo y libre a las oportunidades que ofrece la sociedad. Por serlo, en un mundo multi e intercultural es también tener derecho a mantener diferencias culturales en el ámbito público. Derecho, por ejemplo, a practicar y desarrollar la lengua propia, no solo en espacios privados, sino también en espacios públicos, derecho a mantener ciertas formas propias de practicar la justicia y derecho a poder manifestar públicamente según las propias sensibilidades y a debatir desde ella en los medios de comunicación. Día de las lenguas originarias. Conoce las funciones de expertos bilingües certificados. En el Perú se hablan 48 lenguas originarias y 13 regiones ya cuentan con 2.400 expertos en lenguas indígenas. Más de 4 millones de peruanos hablan al menos una de las 48 lenguas originarias que existen en el país. Por eso es necesario contar con servidores públicos que las hablen y faciliten la comunicación entre la población nativa y las instituciones del Estado, que brindan servicios básicos como salud, educación, entre otros. Al respecto, el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, SINEACE, refiere que estos expertos bilingües se pueden certificar en una o en las 5 funciones que contiene la norma de competencias de expertos en comunicación en lenguas indígenas o originarias en contextos interculturales. Es decir, puede recibir una certificación oficial que reconoce sus conocimientos fundamentales, capacidades y buen desempeño. Las funciones del experto en comunicación en lengua indígena originaria son las siguientes. Interpretación oral. En eventos o actividades públicas se requiere de un experto que traduzca lo que se dice en español o a una lengua originaria como el quechua o la aymara o viceversa. Traducción de textos. Los traductores convierten los textos de español a una lengua indígena o viceversa, según las reglas de escritura y gramática oficial. Mediación. Participa cuando se requiere de un mediador que concilie a dos grupos con características lingüísticas diferentes. Atención en una actividad laboral. Los expertos bilingües debaten tener la capacidad para atender a un usuario o cliente en su misma lengua y con calidez.
Edición de textos. Los expertos editan y corrigen el estilo de textos de acuerdo a las normas ortográficas, gramaticales y de redacción. Además, coordinan el diseño y la gramación del texto, así como la realización de las pruebas en la imprenta. Según el CINIACE, 13 departamentos del centro y sur del país ya cuentan con trabajadores certificados como expertos en lenguas indígenas y originarias, lo que facilita que más ciudadanas y ciudadanos puedan ser atendidos en sus lenguas maternas, como el quechua y el aymara. De esta manera, se ha podido certificar hasta la fecha a más de 2.400 expertos bilingües en algunas de estas 5 competencias principales: Apurímac, Ayacucho, Cusco y Puno. Las evaluaciones están a cargo de entidades certificadas como el Ministerio de Cultura, el Centro de Investigación y Desarrollo Andino Quechua y PAROA. Cuando una ciudadana o ciudadano vaya, por ejemplo, a una posta de salud, podrá recibir un trato respetuoso y en su misma lengua, por lo que podrá entender de manera clara cuál es el tratamiento que debe seguir. Y así acude a la municipalidad y si acude a la municipalidad podrá realizar los trámites que requiere sin que el idioma sea una barrera, destacó Cinease. Preguntas para contestar. Explica por qué es importante poner en práctica la interculturalidad. Entonces hay que tener en cuenta que la interculturalidad es la presencia de diferentes culturas en un lugar. También se refiere a la interacción entre culturas de forma respetuosa. Quiere decir que ninguna cultura está por encima de la otra cultura, sino que todas se complementan. A ver, la siguiente pregunta dice, escribe 2 lemas que promuevan la interculturalidad en nuestra familia y comunidad. Pregunta 3. ¿Cuál es la importancia de la ciudadanía intercultural para los pueblos indígenas originarios y para el país en general? La importancia de la ciudadanía intercultural es que los ciudadanos se atiendan en su propia lengua que hablan. Por ejemplo, si hablan quechua, deben ser atendidos en una posta o en la municipalidad en su idioma, que esto no sea barrera para no hacer los trámites, no acercarse a un centro de salud. Y finalmente van a realizar la pregunta 4. Van a escribir un texto para proponer algunas acciones que puedan contribuir a forjar una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades para los ciudadanos o para los pueblos indígenas originarios. Van a tener en cuenta las características de dichos pueblos, sus derechos individuales y colectivos, así como la importancia de la ciudadanía intercultural. Entonces hemos visto en las clases anteriores que los derechos individuales son aquellos que tenemos todos los ciudadanos y los derechos colectivos son los que tienen los pueblos indígenas que se han ganado. Por ejemplo, tenemos derecho a la participación también en elecciones, derecho a la consulta previa y la importancia de la ciudadanía intercultural es que los ciudadanos que hablan algún idioma puedan ser atendidos en su mismo idioma, que no sea una barrera. Por ejemplo, si un ciudadano quechua hablante va, que a la, va a la municipalidad y debe ser atendido en su idioma. Y finalmente van a realizar la metacognición. Acá tienen los criterios de evaluación que ya hemos visto al inicio y la metacognición que son las 3 preguntas. Eso es todo.